Hi everybody and Chag Shavuot Sameach. Hola a todos. Y Hag Shavuot Sameach. Aquí estoy con el historiador Eldad Keinan de Israel. Go ahead, Eldad. I'm Yes, sorry that I interrupted you. I'm so excited to be here with you today. No problem. And thank you for tuning in for the Night of the Bride. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este gran evento, la Noche de la Novia. For the last few weeks we are dealing with Romans 11 again and again and again. Estas semanas pasadas hemos estado tratando el tema de Romanos 11 continuamente. And we have to remember that the Chag of Shavuot Tenemos que recordar que la fiesta de Shavuot, de Pentecostés en español, is also connected to Ruth. está conectada directamente con Ruth, con el libro de Ruth. Ruth is the non-Jewish Ruth of the house of David. Ruth, la mujer no judía que está conectada con la casa de David. And I'm going to show that it's the other way around, that the roots of the Christian faith Y Ruth, y voy a compartir hoy que es totalmente lo opuesto, que Ruth, al igual que la fe cristiana, just like Ruth is the root of the Christian faith, y como Ruth es como la Ruth de la fe cristiana, so is what is said in Romans 11, dice en Romanos 11, don't forget your Jewish root, no olvides tus raíces judías, because the root is carrying you, not you, the root. porque la raíz es quien te lleva y te carga a ti, no la rama a la raíz, como dice Romanos 11. And one way to show it is Y una manera de mostrarlo es lo siguiente, to show how Jewish were the Gospels authors. y de una manera es de presentar qué tan judío eran los evangelios, o siguen siendo. The question is, was Luke a Jew? La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿era Lucas judío? I start with some great scholars. Voy a empezar con unos grandes catedráticos, son algunos comentarios. Professor Martin Hengel stated, Primeramente, Martin Hengel declaró esto. many of my New Testament colleagues are too often inadequately acquainted with the Jewish sources to recognize the overwhelming Jewish stratum in the earliest Christian text. Dice, muchos de mis colegas neotestamentarios no están familiarizados con las fuentes judías como para reconocer la cantidad de capas que tienen los primeros textos cristianos. And also, he said, También dijo lo siguiente, anti-Judaism within Christian scholarship produced an anti-Christian response on the side of Jewish scholarship. eruditos cristianos interpretaron la escritura con una actitud antisemita y los eruditos judíos actuaron de la misma manera. Still, the early history of the Messianic movement is part of the Jewish history. Y también este movimiento histórico mesiánico es parte del movimiento judío mesiánico. The question is, who is an Israeli Jew in Yeshua's times, before and after these times? Y la pregunta sería, ¿a quién se le consideraba ser un judío israelita antes, durante y después de la época de Yeshua? How may we identify a Jewish resident of Eretz Israel and Judea during the last 3 centuries BCE to 70 CE? ¿Cómo nosotros podemos identificar a un judío residente en Eretz Israel, en Judea, y también en los últimos 3 siglos antes de la era común? 70 CE is the temple destruction, and this entire period includes Yeshua's time. En la era común del año 70 es la destrucción del templo, y este periodo es aproximadamente en el tiempo de Yeshua. We have 4 points. 1, Tenemos 4 puntos. that Jew is wearing a robe and a head cover, beard on his face, and curly hair on his head. Número 1, el punto número 1 sería, llevaba una túnica y la cabeza cubierta, con barba y con el cabello rizado, podría ser cualquiera. He is a native Aramaic speaking. He can also speak Hebrew, a bit Greek,
and he knows and knows the Hebrew Bible. Esta persona también era un nativo que hablaba arameo, hablaba hebreo, algo de griego y conocía la Biblia hebrea. Such a person is almost certainly an Israeli Jew from Yeshua's time. Es posible que algunos gentiles locales también supieran leer y escribir en hebreo y arameo. It's possible that some local Gentiles Sí. were also literate in Hebrew and Aramaic. Sí, como lo dije, es posible que algunos de estos gentiles locales también supieran leer y escribir en hebreo y arameo. Now comes the decisive point. Ahora viene un punto decisivo, el número 4. However, if a contemporary person was also aware of rabbinic rulings, then we may conclude that he was a Jew. Sin embargo, si una persona contemporánea también conocía las leyes rabínicas, podemos concluir que era judío. Does all this apply to diaspora Jews? Y la pregunta sería, ¿esto aplica a los judíos de la diáspora? Yes, all of these could be applied to diaspora Jews as well. Sí, definitivamente, todo esto se podía aplicar a los judíos de la diáspora. Now we look at Luke stands as a Jew and historian. Ahora vamos a ver la parte de Lucas como judío y también como historiador. Luke 1:1. Lucas 1:1 dice lo siguiente: Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros se han cumplido, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. según nos las transmitieron, lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Luke probably met some eyewitnesses, Israeli Jews, native Aramaic speakers. Lucas probablemente se entrevistó con algunos testigos oculares. Hence Luke must have mastered that language. Eran judíos israelitas de lengua materna aramea. If some of them could also speak Hebrew, then Luke mastered Hebrew as well. Y de ahí que Lucas debió dominar esa lengua así como el hebreo. Eyewitnesses? ¿Testigos? Yes, according to Dunn, a scholar named Dunn. Sí, de acuerdo al erudito llamado Dunn. As in most cases, Como en muchos casos, the words are the words of the storyteller, which is Luke. las palabras son del narrador, que en este caso sería Lucas. But the stories he drew from earlier sources and eyewitnesses. Pero los relatos los extrajo de fuentes anteriores y de testigos oculares. Another scholar by the name of Moisner Tenemos un erudito con el nombre de Mosner, says, dijo lo siguiente: among other sources, Luke contacted as many eyewitnesses as possible. entre otras fuentes, Lucas contactó con todos los testigos oculares posibles. Cassie adds, Casi agrega otro erudito: there should be no doubt that Yeshua spoke Aramaic or that Aramaic was the language in which the traditions about him were first transmitted. no debería haber ninguna duda que Yeshua hablaba arameo o de que el arameo fue la lengua en la que se transmitieron por primera vez las tradiciones sobre él. Many New Testament scholars have made many mistakes through their unwillingness to learn the language that Yeshua spoke. El uso del arameo nos permite ver cómo era realmente el judaísmo y muchas personas, eruditos cristianos, han cometido error al no entrar en aprender este idioma. The use of Aramaic permits us for the first time to see past Mark's gospel Y to también, its, I'm sorry, go ahead. to its very early sources. Y también el uso del arameo nos permite ver cómo era realmente en el judaísmo del siglo I. To see glimpses of Yeshua as he really was in first century Judaism. Y ver realmente el primer siglo, cómo era el judaísmo del primer siglo. We can see how extensive the evangelists' early sources were. Vemos qué tan extenso eran los recursos evangelistas And use them to reconstruct a more accurate picture
of the Yeshua of history. y usarlo para reconstruir algo más claro sobre Yeshua de ese primer siglo. The results will not be convenient for everyone. Los resultados no van a ser convenientes para muchos, Personally, I'm sorry for that. y lo siento por eso personalmente, But they should appeal to all those who have a genuine and serious concern for truth. y debe de apelar a personas que realmente están buscando la verdad. Now, how early? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto antiguo? ¿Más antiguas y cuándo? Cassie dating the Gospels. Casi dice sobre la fecha en los evangelios que fueron escritos, A date around 40 CE must be regarded as highly probable. muy probablemente una fecha en torno al 40 después de la era común. And Luke's eyewitnesses imply that this date is correct. Y los testigos oculares de Lucas dan a entender que esta fecha es correcta. Only around 10 years later than the events, including the crucifixion. Solo unos 10 años después de los acontecimientos, incluyendo la crucifixión. Remember, these people were Jews from Israel. Recuerde que estas personas eran judíos de Israel. Concerning Matt 23 to 36, En cuan- I'm sorry, go ahead. and Luke 11, 39 to 51. En cuanto a Mateo 23, 23 al 36 y Lucas 11, 39 al 51, Cassie says, casi dice así: despite some problems due to heavy editing, especially by Luke, it proved possible to produce a reconstruction of a common Aramaic source. a pesar de algunos problemas con la edición, ha sido posible reconstruir una fuente aramea común. It was possible to demonstrate that this was a very old source containing authentic material for the historic ministry of Yeshua. Y demostrar que se trataba de una fuente muy antigua que contenía datos auténticos del ministerio histórico de Yeshua. You remember in the first slide we talked about the impact of knowing oral law. En la primera diapositiva hablamos sobre el impacto de conocer la ley oral o halajá. Yeah. You're using oral law or halakha to insult. I'm sorry? Using oral law Okay. or halakha to insult. Usar la ley oral o la halajá para insultar. Luke's ability to understand his Judean or Jewish eyewitnesses Aramaic and to use Aramaic written sources implies that he was a Jew. La capacidad de Lucas para entender el arameo de sus testigos oculares judíos y para recurrir a textos en arameo implica que era judío. He also mastered the Bible and he also mastered oral Torah. Él conocía la Biblia, pero también conocía la Torá oral, This was mainly produced by the Pharisees. redactada principalmente por los fariseos. Here we have to consider Luke's knowledge of the nuances and allegorical use of oral law. También Lucas conocía el uso alegórico de la ley oral. As corpse defilement was and still is considered the father of fathers of defilement, Dado que la impureza al tocar cadáveres se consideraba y aún se considera el delito más grave de impureza, every Jew, whether well educated or not, was aware of this severity. y todo judío, culto o no, era consciente de esta gravedad. However, one had to be a well-educated Jew to be able to use the nuances of this concept metaphorically to insult other Jews. Así que tenía que ser un judío bien educado para poder utilizar este concepto metafórico para insultar a otros judíos. As we see in Luke 11:44-45. Ahora vemos en Lucas 11:44 y 45 que dice lo siguiente: Woe to you, because you are like unmarked graves, which people walk over without knowing it. Ay de vosotros, porque sois como tumbas sin marcar que caminan sobre ellas y no lo saben. And the story in Luke continues. One of the experts in the law
answered him, Y continúa la historia de Lucas y dice, uno de los maestros de la ley le respondió, Teacher, when you say these things, you insult us also. Maestro, diciendo estas cosas también nos insultas a nosotros. Unmarked grave is a legal problem, but it doesn't occur in the Bible. Una tumba sin marcar es un problema legal que no aparece en la Biblia. It occurs in rabbinic sources, but these are later than the New Testament. Sino en fuentes rabínicas posteriores al Nuevo Testamento. It is the first written Jewish source to mention this oral law. Este versículo es la primera fuente judía escrita que menciona esta ley oral. In this case, there was no point to insult so unless both sides know this halakha and understand it. Y aquí era muy importante entender de que es para insultar a esta persona tenía que conocer, ambas personas tenían que conocer esta ley oral y este conocimiento. Luke must have known this halakha too, Lucas probablemente conocía esta halajá también, or else he wouldn't recall this story. o si no, él no hubiera grabado esta historia en el libro. Now we relate to his readership. Ahora nosotros podemos ver la parte judía de él. There was no point to report this event unless his readers could understand the halakha and why it is an insult. Y no había un propósito, un punto para poder escribir esto si la audiencia no iba a entender lo que es halajá. Claro que entendían. Hence, his readers were Jews as well. Y también las personas que leían, sus lectores, eran judíos también. Gentiles' impurity, is it biblical or halachic? La impureza de los gentiles, ¿es bíblica o es halágica? Gentiles' impurity has no biblical roots. Afirmar que los gentiles son impuros es un error. It is fully acknowledged in the rabbinic sources to be of human authority only. Y también, ya que no se encuentra en la Biblia, pero está reconocida en las fuentes rabínicas. But this we relate to Acts 10:28. Y esto se refiere al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28. Acts was written by all probability by Luke. El libro de los Hechos fue escrito con toda probabilidad por Lucas. Here again, Luke demonstrates mastership of rabbinic oral rulings. Aquí de nuevo Lucas demuestra que conocía de las leyes orales rabínicas. A law that does not occur in the Bible. Una ley que no aparece en la Biblia. He knows rabbinic rulings about 200 years before the Mishnah was compiled. Conocía las leyes rabínicas unos 200 años antes de que se compilara la Mishnah. That is, Luke had good contacts with some rabbis of his time. Y podemos concluir que Lucas tenía buenos contactos con algunos rabinos de su época. Acts 10:42, 22:1-21, 4:13, distinctive Jewish markers. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, capítulo 22 del 1 al 21 y capítulo 4 al versículo 13 son marcadores distintivos judíos. Dan says, Dijo así Dunn: the concept of a day of judgment is thoroughly Jewish. el concepto de un día de juicio es completamente judío. For example, Isaiah 2:12 and Amos 5:18. Por ejemplo, vemos en el libro de Isaías 2:12 y el libro de Amós 5:18. It was carried over into Christian theology as a basic datum. Y se trasladó a la teología cristiana como un dato básico. For example, Romans 2:5-16, 1 Thessalonians 5:2 and 2 Thessalonians 1:10. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 5 al 16, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Tesalonicenses 1:10. The further description, La descripción adicional, he will judge the world in righteousness, is drawn directly from the Psalms. juzgará al mundo con justicia, procede directamente de los Salmos 9:8 9:8, and 96:13.
96:13 and 98:9. y el 98:9. It is thus, once again, Se trata pues una vez más thoroughly Jewish in its conception. de una concepción totalmente judía. Righteousness expresses obligation taken upon the Jews and the Lord. Justicia como palabra que expresa en particular las obligaciones mutuas contraídas por los socios del pacto entre Dios Every Jew knew this. e Israel, y todos los judíos conocían esto. It's in Acts 10:42. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42. The Greek would not understand it. Un griego no podría comprender esto. Acts 22:1-21. Y ahora entramos al libro de los Hechos, capítulo 22, del 1 al 21. Dan says, Y dijo Dan lo siguiente: Paul was trained as a Pharisee. A Jewish audience would not fail to pick up the implication. Pablo fue un fariseo con conocimiento. Un público judío no dejaría de captar la implicación. Acts 4:13. Hechos 4:13. Dan says, the scene would not be an unfamiliar one to Luke's wider readership. Dan dice lo siguiente: la escena no sería desconocida para los lectores más habituales de Lucas. The boldness of saints and martyrs before much more threatening power is a favorite term in Jewish and Christian writings. La audacia de santos y mártires ante un poder mucho más amenazador es un tema favorito en los escritos judíos y cristianos. Remember, the New Testament is Jewish writing. Recuerde que el Nuevo Testamento es una obra judía. For example, in Acts 9:43, Por ejemplo, en el libro de los Hechos 9:43, it's the scene of Peter in the tanner's house. vemos a Pedro en casa del curtidor. Only Jewish crowd would notice the problem of dead animal skins. Solo la multitud judía se daría cuenta del problema de las pieles de animales muertos. Who was Luke's community? ¿Quién era la comunidad de Lucas? Elsa says, Dice él ser lo siguiente: Luke, just like the other evangelists, did have a specific Christian community in mind. Lucas, al igual que los demás evangelistas, sí tenía en mente una comunidad cristiana específica. But this implies that Luke himself was a Christian. Esto implica que el propio Lucas era cristiano. The use of the term flock in Acts 20:17-35 El uso del término rebaño en el libro de los Hechos 20, 17 al 35 and little flock in Luke 12:32 y pequeño rebaño en Lucas 12:32 are to be interpreted as referring to a specific community, says Elser. debe interpretarse como una referencia a una comunidad específica, dice Elser. But in Luke 12:32, Yeshua terms all his disciples little flock, not a specific community. Pero en Lucas 12:32, Yeshua denomina a todos sus discípulos rebaño pequeño. Further, this verse reads Además, este versículo dice lo siguiente, in KJV, en la Biblia de las Américas: fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. The kingdom was promised to each and every believer, not only to a specific community. El reino se prometió a todos y cada uno de los creyentes, no solo a una comunidad específica. Moreover, God is named shepherd of his people. Además, Dios es nombrado pastor de su pueblo. Thus Israel is compared to a flock many times. Por lo que Israel es comparada muchas veces con un rebaño. A few examples. Algunos ejemplos aquí podemos ver. Psalms 23:1, Salmo 23:1, 81, 81, 95:7, 95:7, 103, 100, verso 3. and Ezekiel 34:11-12. También lo podemos ver en Ezequiel 34, 11 al 12. Hence, the image Luke uses, a flock, doesn't necessarily mean a specific community.
De aquí que la imagen que utiliza Lucas, un rebaño, no significa necesariamente una comunidad específica. Was Luke a Jew? ¿Era judío Lucas? As we have seen, Luke was well rooted in Jewish culture and religion and also had excellent knowledge of oral Torah. Como hemos visto, Lucas estaba bien arraigado en la cultura y religión judía y también tenía un excelente conocimiento de la Torá oral. Unless Luke's audiences were also Jews, there was no point in mentioning the nuances and implications he did. A menos que el público de Lucas fuera también judío, no tenía sentido mencionar los matices e implicaciones que él mencionó. Since Luke uses also oral Torah in his writings, a question arises. Puesto que Lucas utiliza también la Torá oral en sus escritos, surge una pregunta. How many Gentiles, if any, could understand oral Torah laws and their nuances? ¿Cuántos gentiles, si es que había alguno, podía entender las leyes de la Torá oral y sus matices? Bauckham provides a clear cut. Bachman es tajante en este punto. In 2nd century Palestine, Jewish Christians might well be known to be interested in matters of halakha. En la Palestina del siglo II, bien podía saberse que los cristianos judíos se interesaban por cuestiones de halajá. It is correct, but as we follow Luke, we can add, and also in the 1st century CE Israel as well. Es correcto, pero como seguimos a Lucas, podemos añadir, y en el siglo I de nuestra era, también en Israel. What Jew was Luke? ¿Qué tipo de judío era Lucas? Jebel says the readers are obviously not of Gentile origin. Yerbel dice, es obvio que los lectores no son de origen gentil, Because we can see their Jewish origin. porque podemos ver, ya que podemos ver que su origen judía es real. It is impossible for anyone without Jewish background to understand Luke's presentation. Es imposible que alguien sin un trasfondo judío entienda la presentación de Lucas. Luke and Acts is the most Jewish Messiah within the New Testament in regard not only to terminology but also to content. Lucas y Hechos es el Mesías más judío dentro del Nuevo Testamento y en lo que respecta no solamente a la terminología, sino también al contenido. Luke's way of thinking is a Jewish Christian way of thinking. En cuanto a la concepción que Lucas tiene de la iglesia, As for Luke's conception of the church, the word he uses is not church, ecclesia, even if he knows the term, but people, laos in Greek, which means Israel as distinguished from all other peoples and nations. la palabra que utiliza no es iglesia o eclesía, aunque conozca el término, sino pueblos, laos, que significa Israel, a diferencia de todos los demás pueblos y naciones. Luke is writing to Christian Jews who are under pressure and persecution from their countrymen. Lucas estaba escribiendo a los judíos cristianos que están bajo la presión y la persecución de sus compatriotas. The situation for the readers and their adversaries is that both parties claim the heritage of Israel. La situación tanto para los lectores como para sus adversarios es que ambas partes reclaman la herencia de Israel, That is, to be the only people of God. es decir, ser el único pueblo de Dios. Luke demonstrates very clearly that the Jewish Christians, including Paul, were law observant people. Lucas demuestra muy claramente que los judeos cristianos, incluyendo a Pablo, eran personas cumplidoras de la ley. So Luke was not just a Jew but a Messianic Jew. Lucas no solamente era judío, sino también judío mesiánico. Luke could read, write, and speak Greek, Aramaic, and Hebrew. Lucas sabía leer, escribir y hablar griego, arameo y hebreo. He also mastered the Septuagint and the Hebrew Bible. También dominaba la Septuaginta y la Biblia hebrea. All these already imply his Jewish origin. Todo ello implica su origen judío.
But he had very good knowledge of Jewish oral Torah laws of burial, corpse defilement, and purity. Conocía muy bien las leyes de la Torá oral judía en cuanto a sepultura, profanación y cadáveres y pureza. This point is crucial. Este punto es crucial. Gentiles had nothing to do with Jewish burial laws and corpse defilement concept, which were and still are so important to Jews. Los gentiles no tenían nada que ver con las leyes funerarias judías y el concepto de profanación de cadáveres, que era y sigue siendo tan importante para los judíos, así como las leyes de purezas rabínicas. So were rabbinic purity laws. También las purezas de las leyes rabínicas. No Gentiles or Gentile Christian would pay attention to those concepts. Ningún gentil o cristiano gentil prestaría atención a esos conceptos, Luke and his audience did. pero Lucas y su audiencia sí le interesaba todo esto. The perfect combination of author and readership La perfecta combinación entre la escritura de este autor, sharing the same culture, religion, and language. compartiendo la misma cultura, religión e idioma. To conclude, Para concluir, Romans 11, 17, 18 by NIV. Romanos 11, 17 al 18 dice así: If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap for the olive root, from the olive root, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, do not consider yourself to be superior to those other branches. no te jactes contra las ramas, If you do consider this, y si te jactas, you do not support the root, but the root supports you. recuerde esto, que sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Luke would definitely agree. Lucas sin ninguna duda estaría de acuerdo. Thank you very much, and Chag Shavuot Sameach. Muchísimas gracias, Hag Shavuot Sameach a todos, que el Eterno les bendiga.